Buenos días tengan todos ustedes. Pues miren, trayendo una emisión más de este canal de YouTube, Nelter de la Cruz, para que lleguemos a más personas. Por ahí le pedimos su apoyo, que nos den un ayo, nos den ahí abajo en la campanita. Muchas gracias. Tengan bonito día, cuídense mucho, les agradezco. Empezamos a quitar el recuadro. Presencia de grupos de la delincuencia organizada, la zona, pero no todos son miembros de las organizaciones delictivas. La mayoría del pueblo es gente honesta, trabajadora, pacífica. Entonces, se llevó a cabo la reunión, se volvió a reafirmar la postura de la Secretaría de Defensa, y ya estando ahí, el gobernador decidió ir a la plaza. Entonces, para protegerlo, porque llegó a Aguililla, a la base, en helicóptero, se le dio protección del ejército. Entonces llegó a la plaza y había un grupo manifestándose, no muchos, por cierto, como 10 o 20. A ver si tienen ahí el video. Incluso un niño estaba por ahí. Sí, entonces, pues todos cometemos errores porque no somos perfectos. Siempre he dicho que la perfección tiene que ver con el Creador. Nosotros, pues, siempre cometemos errores. Entonces, llega acompañado, esto lo tengo que decir, porque como está la presencia de el ejército, pues que no se piense que lo protegían, que es un asunto concertado. El ejército no participó, no está de acuerdo en estas acciones. Pero imagínense si no se le da protección al gobernador de un estado en una situación así. Entonces lo acompañaron. Entonces sucedió esto que van ustedes a ver. Ahí está la plaza. Baja el gobernador y hay uno con pancarta. Y eso es todo. Si se dan cuenta, ahí no hay militares, es su guardia personal. Y ahí están los, a ver si no se abre, a ver, nada más para ver cuánta gente. Ellos son. Así es, así fue. Pero hago un llamado a la conciliación. Nosotros tenemos que mantener buenas relaciones con el gobierno de Michoacán, con todos los gobiernos, y actuar de manera institucional, pero el uso de las Fuerzas Armadas pues no depende de los gobernadores,
de acuerdo a la Constitución. Esto tiene que ver con el Ejecutivo Federal. Y yo, a pesar de que es un asunto penoso, al mismo tiempo celebro el comportamiento de los militares. El ser respetuosos de la gente, el no actuar de manera autoritaria, el apostar a proteger los derechos humanos, al diálogo, a los programas sociales, a los programas de bienestar. Eso es un cambio importantísimo. No es la imagen del ejército represor, es un ejército responsable, como es un ejército que surge de un movimiento revolucionario, de un movimiento popular, un ejército del pueblo. El soldado, siempre lo he dicho, es pueblo uniformado. Sus soldados son hijos de campesinos, hijos de obreros, de comerciantes, de maestros, y están actuando bien. Bueno, espero haberte contestado. Sí, presidente, solo en este tema decía que usted tenía diferencias. Las diferencias son con el gobernador justo por el uso de la fuerza, preguntarle eso. Y también cuando habla de diálogo, de conciliación, ¿con quién el diálogo en Aguililla? ¿Con los pobladores? Con los pobladores. Nos los pide incluso hasta sacerdotes. Nos ha pedido el obispo de Apatzingán que se intervenga, y lo que quieren es una solución pacífica, y se les ha estado atendiendo. Ha habido reuniones de la secretaria de Seguridad Pública, de todo el gabinete, con autoridades religiosas, buscando pacificar. Pero si tomamos los pueblos y se usa la fuerza, se invade con policías, con soldados, pues eso no va a conducir a nada bueno. Tenemos que llamar a todos a la serenidad, a la tranquilidad, a buscar la paz, no a la violencia. ¿Qué es la diferencia que hay entonces con el gobernador Aureoles? Sí, pero no tampoco es un asunto tan grave. Acuérdense que en la democracia siempre hay diferencias, hay discrepancias. Solo en las dictaduras no. Existe pluralidad, pero en la democracia sí. Y lo importante es resolver las diferencias con el diálogo, el entendimiento, y eso es lo que vamos a seguir haciendo en Michoacán y en todo el país. Gracias, presidente. Preguntarle, pues, lo que pasó ayer en el INE, que ratifica esta sanción máxima de retirar la candidatura tanto al aspirante de Michoacán como de Guerrero. ¿Qué opina de esta sanción máxima que se aplicó? Si usted considera fue excesiva. También decía Félix Salgado, pues va a caer el INE. ¿Qué opina también, pues, de esta reacción? Están demasiado, pues, calientes los ánimos. Pues sí, hay que serenarse también en todo. Yo ayer dije que ya se iba a terminar el periodo del presidente y de 2 consejeros, pero no, me equivoqué. Concluye su periodo hasta el 23. Y también me equivoqué porque dije que estaban sancionando a Félix
por 150,000 pesos y resulta que no, son 19,000. Ya el candidato de Michoacán, Morón, creo que por 12,000. O sea, 2 gubernaturas o 2 candidaturas canceladas, una por 12,000 y la otra por 19,000 pesos. Entonces, nada más lo aclaro. Esto lo tiene que ver el tribunal, porque no es todavía la última instancia. Y opinando, porque se trata de la democracia, y sobre eso sí voy a opinar siempre, ofrezco disculpas, porque sí me importa mucho la democracia. Creo que se debe de respetar la resolución del tribunal, en el sentido de que puede haber una sanción, pero no quitarles el derecho de participar. Es un derecho constitucional. Pero además, si vamos al fondo, ¿qué es lo que importa? En la democracia manda el pueblo. Demos es pueblo, Kratos es poder. Es el poder del pueblo. El pueblo es el soberano. No los aparatos, las estructuras. El pueblo es el que decide en la democracia, es el que manda. Se establece hasta en el artículo 39 de la Constitución. El pueblo tiene en todo momento el derecho a cambiar hasta la forma de el gobierno. El pueblo es soberano. Entonces, ¿por qué impedir que el pueblo sea el que decida? ¿Por qué no se le deja al pueblo de Michoacán, al pueblo de Guerrero, que decidan? Si son malos ciudadanos, ¿qué no puede el pueblo calificarlos, reprobarlos o elegirlos? Porque estaríamos ante un hecho inédito. Nunca se ha llevado a cabo una cosa así. Si estamos dando los primeros pasos para establecer una auténtica democracia y vamos a golpear así a la democracia, no es exagerado lo que dije, es un atentado a la democracia. Y yo entiendo, pues, que existan posturas conservadoras de los que han simulado ser demócratas, cuando la verdad es que han sido tenaces violadores de la Constitución, de las leyes.
ejecutores o aplaudidores de fraudes electorales. Y ahora se convierten en los paladines de la democracia. Entonces, ojalá y el tribunal resuelva bien este asunto y respetar ya esa instancia, lo que decidan, y lo mismo que haya debate, pero que no haya insultos, que no haya violencia, todo de manera pacífica y tener confianza, no tanto en los que representan a las instituciones, sino tenerle confianza al pueblo, porque si no se pueden cometer ahora injusticias y atropellos, es porque el pueblo está muy consciente, muy avivado, como nunca. Antes daban una instrucción arriba, los poderosos, y se cometían pues muchas injusticias. Ya les platiqué de cuando me desaforaron, fue una instrucción de Los Pinos al presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela, un acuerdo de los partidos. Hay una anécdota, cuando sale el pueblo a defenderme, hubo una manifestación como de 1 millón de personas. Por eso yo siempre sostengo que el pueblo es mucha pieza. Y ya cuando tuvieron que dar marcha atrás, el presidente Fox salió a decir que iban a reponer el procedimiento o algo por el estilo. Y una expresión de un diputado de otro partido. Ya habían llegado al acuerdo de quitarme para que yo no apareciera en la boleta del 2006. Y todo esto hasta lo cuentan el mismo presidente Fox. O sea, porque no pudieron con el desafuero, pero luego nos robaron la presidencia. Pero la anécdota es de que está un diputado del otro partido, bueno, lo voy a decir porque además ya es historia, ya yo creo que hasta lo escribí, Chofet, que era en ese entonces diputado y era como el brazo operador de Manlio Fabio Beltrones, que era el dirigente de la Cámara. Y según los que lo escucharon, la expresión de Chafet fue: ya se nos rajó Fox. Se nos rajó Fox. Entonces, así era antes y ya no debe de seguir siendo de esa manera. Hay que cambiar. Y puede
que no nos guste un personaje, hombre o mujer, pero no pueden fabricarse delitos, no puede haber venganza, no. Y siempre el mejor método cuando hay un conflicto es el método democrático. Bien se dice de que para no equivocarnos, lo mejor es preguntar. Y en este caso, ¿a quién se le va a preguntar? Al pueblo. Al pueblo de Michoacán, al pueblo de Guerrero. No hay que tenerle miedo al pueblo. Y tampoco despreciarlo. Entonces vamos a esperar a ver qué resulta con la decisión ya definitiva del tribunal. ¿Usted respaldaría estas expresiones de que el INE debe desaparecer y no es como una manera pues de amenazarlos? No me gusta la resolución, entonces mejor desaparecemos. Ya ayer hablé de eso, Y ya. que para que no haya ese tipo de expresiones, que yo no permito, ni estoy de acuerdo, para que no se dé ese ambiente de confrontación, lo mejor es actuar con rectitud, con integridad, sin fobias. Sin fanatismos. Es que el conservadurismo es cosita. Acuérdense de la historia. O recordemos la historia. Lo que son capaces de hacer. Muchos muertos. Cuando nos hicieron el fraude en el 2006, Salinas. uno de estos personajes que todavía está en contra de nosotros, él ya no, el hijo, Claudio X González, tuvo 2 o 3 expresiones. Una le dijo a Emilio Azcárraga en aquel tiempo: métanse con todo, no podemos permitir que este populista llegue a la presidencia. Y Emilio le decía: es que vamos a perder credibilidad con la guerra sucia. No, eso va a ser temporal, transitorio. Luego recuperan la credibilidad. Luego otra expresión, ya cuando hacen el fraude, se reúnen con Calderón, dicen: no, pues nos pasó zumbando la bala. Y ahí mismo, pero si no hubiésemos ganado o no nos hubiésemos impuesto, hubiésemos pensado en lo que se hizo en Chile. Entonces así son. Entonces, vamos a resolver pacíficamente y por la vía legal nuestras diferencias, y son claramente 2 proyectos distintos, contrapuestos de nación. Eso es indudable.
Y yo respeto lo que ellos sostienen, respeto, no lo comparto. Están a favor de las privatizaciones, están a favor de la idea que yo considero falsa, de que si le va bien a los de arriba, les va bien a los de abajo, que si llueve fuerte arriba, gotea abajo, y que hay que apoyar siempre a los de arriba, porque así algo le llega a los de abajo, como si la riqueza fuese contagiosa. Yo no creo en eso. Yo creo que existe y debe de actuar siempre el Estado para buscar que haya justicia, porque si no se acumula el dinero en unas cuantas manos, pero la mayoría del pueblo se queda en el desamparo. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? Bueno, que haya una distribución justa, equitativa de la riqueza, que el Estado no asfixie la iniciativa de la sociedad civil, pero que tampoco incumpla con su responsabilidad social. Entonces, en eso tenemos diferencias. Para ellos, la mentalidad reaccionaria, el pueblo es flojo, si hay pobreza es porque el pueblo no trabaja. Para ellos hay diferencias de culturas o raciales, son clasistas, son racistas. Para ellos, lo importante es el dinero, es su Dios, como decía Hidalgo. Decía Hidalgo, el único Dios de los oligarcas. Así textual, ¿no? El cura Hidalgo, cuando lo estaban excomulgando, juzgando, el único Dios de los oligarcas es el dinero. Entonces tenemos esas diferencias. Nosotros le tenemos amor al pueblo. Y queremos que no haya pobreza. Y queremos que se fortalezcan los valores morales, culturales, espirituales. Y queremos convencer y persuadir de que eso nos conviene a todos. Ahora que estoy leyendo esto, es una operación que se lleva a cabo arriba, en la cúpula del poder económico, y lo celebro. ¿Por qué? Bueno, porque se genera un beneficio, no se puede distribuir lo que no se tiene, hay que generar la riqueza para poderla distribuir. Como también no es nada más generar riqueza sin distribuirla con justicia. Entonces, esto lo celebro, más si van a pagar impuestos. Una operación de esta significa, como aquí lo digo, miles de millones de pesos de impuestos, y son becas, y es pensión para adultos mayores, para discapacitados, es para vacunas, es para el bienestar del pueblo. Eso nos corresponde a nosotros hacerlo. Antes
¿Qué pasaba? Como los grupos de poder económico tenían tomado, secuestrado el gobierno, pues no pagaban impuestos, la historia del pago de los impuestos en México, encontramos que con el presidente Echeverría, que supuestamente era populista, fue cuando se decide establecer un mecanismo de consolidación fiscal para que no pagaran impuestos a las grandes empresas. ¿En qué consiste este mecanismo que se creó? De que podían juntar ganancias y pérdidas. Entonces, tenían una empresa exitosa con ganancia y creaban 3, 4 en donde perdían. Y en el balance no había utilidad y no pagaban. Esa es la llamada consolidación fiscal. Y surge con el presidente Echeverría. Y esos mismos grupos son parte de la campaña en contra de la política de Echeverría. Luego vienen otros gobiernos en lo fiscal y surgen los rescates, aunque ya había el antecedente de los rescates desde la época de Porfirio Díaz. Pero con el presidente López Portillo se rescatan empresas famosísimas, que no las voy a mencionar, del país, de México, de Monterrey, rescate con dinero de los mexicanos. Luego el FOBAPROA, con la crisis que ellos provocan por el mal manejo de la economía, convierten deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, en deuda de todos. Y a la par, la condonación de impuestos, miles de millones de pesos. No pagaban los de arriba. Imaginen al banco más famoso, o de los más famosos. Imaginen las empresas más famosas y más grandes. Pues esos bancos, esas empresas que están pensando, no pagaban impuestos, se les condonaban. Entonces, ¿por qué no voy a celebrar ahora esta operación? Si se va entendiendo de que se tiene que actuar de manera distinta. Y esto en otros países es algo normal, porque siempre hablamos de la globalidad y de integrarnos, pero no copiamos lo bueno de otros países. Se hicieron operaciones cuando se privatizó la banca. Fíjense lo que se hizo, ¿no? Con el FOBAPROA, se rescata a los bancos y luego
se venden los bancos, se entregan. Y en las ventas de los bancos no pagan impuestos.